Bueno, pues en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar esta jornada. Vamos a empezar rápido porque la directora de Igualdad tiene que marcharse. Ahora yo presentaré a las ponentes. Ya veis que es una jornada un poco diferente, que la hemos querido hacer un poco dinámica, la vamos a grabar, la vamos a colgar en YouTube. Ya hemos hecho esta experiencia con un proyecto de innovación docente con estudiantes y creo que ha sido un éxito y nos hemos animado y por eso la vamos a hacer con ellas con esta metodología. Os voy a dejar para que ella ya, con Juani Morcillo, que es la directora de Igualdad, para que ella ya si se tiene que marchar y ya seguiré yo con la jornada. Juan, cuando quieras. Muchas gracias. La verdad es que es un lujo contar con este auditorio una vez más en este lugar, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete, uno de los centros más activos que tenemos en la universidad. Próximamente vamos a publicar el informe de seguimiento y de cumplimiento del Plan de Igualdad y, bueno, de los 4 niveles de cumplimiento, la escuela se coloca en el número 3, o sea que enhorabuena porque es importante destacar que además de ser la primera vez que se hace esta valoración con las dificultades que ello conlleva, porque en ocasiones cuesta cuantificar las medidas, porque a veces cuesta decir qué se ha hecho y sobre todo traducirlo en números, pues se ha hecho muy bien. Y entonces me consta, y este día es uno de los ejemplos, que estáis muy activas sobre todo pues, para trasladar esas políticas, esa perspectiva de género en materia de igualdad. Desde luego, en materia, bueno, en todos los centros, y sobre todo en este, donde están presentes las ingenierías mayormente y también las ciencias a través del grado de biotecnología. Esta matización es importante en este centro por las cifras, ¿no? Porque teniendo en cuenta que de las 5 titulaciones, pues estamos hablando de 4 que pertenecen a la rama de Ingeniería y Arquitectura y una a la rama de Ciencias, es importante valorar esto de cara a las cifras. Bueno, yo en realidad traía brevísimamente, porque valen más a veces las imágenes que las palabras, unas pequeñas infografías que hemos publicado con ocasión del 8 de marzo, que seguramente muchas de las personas aquí presentes las habréis podido consultar, para ver cómo vamos con las cifras, ¿no? En la universidad, la presencia de la mujer en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, una básica y general, que está en este momento en la pantalla, es la que da un reflejo general, un poco pues, del personal laboral, que en general se traduce en un 48%, vamos a ver si se traduce en un 48%, el profesorado titular, un 43%, y la presencia de mujeres catedráticas desciende a un 26%. En cuanto a estudiantes de grado, una media hablo de toda la universidad, del 58%, de máster un 53%. Bien, ¿qué sucede cuando ya descendemos a las ramas por un lado, ciencias y por otra parte, ingeniería y arquitectura? Bueno, pues que vamos viendo, si nos movemos en ciencias, ¿de acuerdo?, que la presencia de profesorado titular es un 43%, la presencia de catedráticas ahí es un 33%, ¿de acuerdo?, un 33%, y luego pues lo importante es el salto que se produce en la rama de ingeniería y arquitectura, ¿vale? Que por eso quería hacer la distinción de la particularidad del centro, ¿no? Que tiene una rama de ciencias y luego varias titulaciones de ingeniería y arquitectura. Entonces es importante hacer esa apreciación, ¿vale? Los datos son conjuntos porque seguramente, pues no sé si luego su directora pues, va a hacer alguna matización al respecto. Pero bueno, ¿qué pasa en la rama de ingeniería y arquitectura? Bueno, pues que el personal laboral, si en la media era de un 48, desciende a un 43, si hablamos del personal titular que era de un 43% la media, bajamos en ingeniería y arquitectura a un 27, ¿vale? A un 27, estamos hablando, esta es la media, la roja es la media, la que le sigue es la de ingeniería y arquitectura, y en el ámbito de catedráticas, bueno, si la media estaba en un 26, estamos hablando de un 20. ¿Qué pasa con estudiantes? ¿Qué pasa con estudiantes? Bueno, pues que en el rama de grado, cuando la media está en un 58, estamos hablando que se baja en la rama de ciencias a un 61, bueno, sube a un 61 en la rama de ciencias, pero en ingeniería y arquitectura, aquí baja un 26%, ¿de acuerdo?
Entonces, claro, pues es importante matizar o animar y sobre todo resaltar la figura de referentes, como es el caso que hoy tenemos, para poner en valor, ¿de acuerdo?, la presencia de las estudiantes, en particular en este tipo de titulaciones. Por último, ¿de acuerdo?, que no quería extenderme demasiado, con relación al doctorado, bueno, pues es importante destacar que el número de tesis defendidas por mujeres, la media está en el 45%, en un 47% en ciencias y en ingeniería y en arquitectura un 33%, pero me interesa destacar, claro, que en ciencias se defiende un 47%, pero del 49% de mujeres que hay inscritas en el doctorado, o sea que es un alto porcentaje. Y en ingeniería y arquitectura, del 34% de mujeres que están haciendo el doctorado, defienden la tesis el 33%. Es decir, casi todas las que están haciendo el doctorado defienden su tesis doctoral. Entonces, esto también es algo importante. Entonces, el índice de acceso es bajo, pero de las personas, de las mujeres que acceden, el éxito es muy elevado. Y eso es lo que también hay que transmitir y por eso trasladamos e intentamos colaborar a todos los niveles, ¿verdad?, con instituciones, intentamos llegar también a centros escolares, a institutos. Este centro también es uno de los referentes a ese respecto, pues para intentar, como digo, desvirtuar o destruir los estereotipos y que también se vean como bienes paralelas y que las mujeres son igualmente válidas que los hombres. Entonces, por mi parte solamente quería resaltar esto, que efectivamente en las ingenierías pues hay un déficit importante de chicas que estudian, que son igualmente valiosas, y bueno, pues que entre todos y todas podamos llevar a cabo acciones para, por lo menos para que no haya estereotipos y dejen de estudiar estas carreras por algo que no estemos haciendo bien, ¿de acuerdo? Siempre la elección, la libre elección está ahí, nada más, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juani. Seguramente vamos a empezar un proyecto en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, en AMIT, que se denomina Una ingeniera en cada cole, para animar a las estudiantes, cuando son pequeñitas, a las niñas, a que estudien ingeniería. Así que, bueno, pues esperamos que tenga éxito el proyecto. Lo tienen en muchas comunidades autónomas y está, bueno, parece ser bastante exitoso para animarlas a que estudien estas carreras. Pues muchísimas gracias, Juani. Damos un aplauso. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar comienzo. Nos ha pedido Guada que tenemos que estar en silencio. Vamos a pasar vamos a hacer la jornada y luego pasaremos a los estudiantes o a quien quiera hacer alguna pregunta. Tenéis unos tarjetones para que escribáis la pregunta y nosotros se las haremos a las ponentes. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a ambas por haber accedido a participar en estas jornadas. Para nosotros es un lujo, ya se lo he dicho, se lo he expresado a ambas, porque son pues mujeres muy ocupadas y que hayan destinado parte de su tiempo, es verdad, esta mañana para pasarlo con las estudiantes y para venir a nuestra escuela, pues creo que para nosotros es un honor y es todo un lujo. También me gustaría disculpar al rector, a Julián Garde, que está invitado a este acto y que me ha transmitido con mucho pesar que siente mucho no poder estar aquí, porque además es que ha sido profesor de ambas. Entonces, claro, dice, él para estas cosas es verdad que es muy sentido y le ha dado bastante rabia no poder estar hoy aquí. Creo que está en CRUE, pues seguramente debatiendo cosas muy importantes, pero seguramente menos atractivas que lo que vamos a hacer hoy aquí. Agradecer también pues a la directora del Instituto de Desarrollo Regional, Isabel Berruga, a la directora del Instituto Botánico, a Lourdes Gómez, y a la directora de la Cátedra de Agroban, Cristina Díaz, y a la Comisión de Igualdad de la Escuela por toda la ayuda prestada para la realización de estas jornadas, y por supuesto a mi equipo y al PTGAS, que ahora se llama así, por esta magnífica organización. Voy a presentaros brevemente a ambas ponentes, que seguro que muchos ya las conocéis. En primer lugar voy a presentar a Gracia Canales. Ella es ingeniera agrícola e ingeniera agrónoma por la Universidad de Castilla-La Mancha, habiendo cursado esta titulación, la ingeniería agronómica, en nuestra escuela. Tiene una amplia experiencia en el sector agrario y ganadero, desarrollando diferentes actividades en organizaciones profesionales
o empresas privadas tales como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la Unión de Pequeños Agricultores y el Gabinete de Estudios Medioambientales. En 2023 accedió como funcionaria de carrera a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha desempeñado durante este tiempo diferentes puestos de relevancia, destacando pues, un puesto que tuvo de inspectora de Sanidad Vegetal de la Delegación Provincial de Cuenca de 2005 a 2010. Ha sido directora provincial del Instituto de la Mujer de Cuenca durante 4 años y desde el año 2023, desde el año pasado, es viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gracias, gracias por estar hoy aquí. Y ahora voy a presentar a Lidia, que está a mi izquierda. Ella es ingeniera técnica forestal por la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha cursado su titulación en nuestra escuela. Ha cursado además diferentes másteres, un máster en prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene, un máster de control financiero y un MBA. Ha trabajado en la lucha contra incendios para el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido coordinadora HSE en la constructora de un parque eólico experimental en Monete para Iberdrola. Posteriormente ha sido coordinadora de proyectos de subestaciones y líneas eléctricas para Iberdrola y su experiencia acumulada de perfil han favorecido su incorporación como CEO en la empresa en la que actualmente se encuentra, que es AFJ Health and Safety, Sociedad Limitada. En estos 18 años la empresa ha experimentado un crecimiento exponencial de facturación, actualmente facturan 14 millones de euros y dirige a 300 empleados con 5 sedes mundiales, en España, Chile, México, Portugal y Perú. Y doy fe porque la semana pasada no pudo hacerlo porque estaba en Chile. Entonces, pues muchísimas gracias también, Lidia. Y ya si queréis, para no dilatarnos más, pues vamos a empezar con lo que va a ser la jornada, con lo que va a ser el podcast. Y yo os voy a hacer unas preguntas que son comunes a ambas y luego tenemos unas cuantas preguntas para Gracia y otras para Lidia. Si os parece, pues empezamos ya con las preguntas comunes. Y bueno, la primera pregunta que os voy a hacer es ¿qué os llevó a estudiar vuestras respectivas carreras? No sé, ¿empiezas tú, Gracia? Perfecto. Venga. Bueno, pues buenos días. Yo estoy encantada y quizá un poco emocionada hoy, me lo vais a permitir, por la nostalgia que me supone volver a venir a esta escuela, que hace 24 años que salí de aquí, volver aquí la verdad es que impone. Aunque creáis que los que estamos aquí lo podemos ver de otra manera, ver que hace ya muchos años estábamos ahí con vosotros, la verdad es que hoy estoy un poco emocionada, ya que esto sí da de base. ¿Y qué me llevó a estudiar esta maravillosa carrera? Pues lo hablaba hace un poquito con Paco, fijaos, yo vengo de una familia muy humilde, mi padre era pastor de ovejas, y claro, imaginaos para mí el que me diera la oportunidad una universidad como la Universidad de Castilla-La Mancha de decirme, oye, por su cercanía al lugar donde yo vivía, que era Ciudad Real, porque yo la ingeniería técnica la hice en Ciudad Real, para mí supuso una ventana abierta a esa situación, que oye, al fin y al cabo pues ese origen tan humilde también te marca a la hora de desarrollar una carrera profesional y el venir de ahí y venir además de un padre que me impregnó de esa manera el amor por el campo, por la ganadería, por la agricultura. Yo creo que no podía ser otra cosa que ingeniera agrónoma, no podía haber otra salida a mi proyecto profesional y la verdad que me siento muy agradecida por la universidad, eso sí que lo quiero dejar patente porque me dio esa oportunidad, que probablemente si la Universidad de Castilla-La Mancha no hubiera existido yo no sería nada de lo que soy y eso sí que quiero que quede en este día en primer lugar aquí encima de la mesa porque es importante. Luego también digo siempre que quizá lo que más noté a la hora de enfrentarme a dar ese paso de estudiar ingeniería agrónoma es ¿conoces a alguna ingeniera? Y la respuesta era clara. Yo fui la primera mujer que conocí que estudiaba ingeniería, yo misma. O sea, yo no conocía a ninguna mujer que estudiaba ingeniería. Fijaos qué curioso, que era algo como casi ser astronauta para mí en aquella época. Lo veía así como diciendo, madre mía, eso es imposible con mis recursos, por el hecho de ser mujer ingeniera. Uy, eso en mi época sonaba muy, muy, muy lejano. Y luego es verdad que otra de las cosas que he visto hoy era a mujeres que cuando, claro, entras en la universidad y he visto a algunas de mis profesoras, a Concha, la veo ahí al fondo, a Ana, que la veo ahí también, que también fueron profesoras mías, y volver a encontrarme con ellas, al fin y al cabo era el espejo donde nos mirábamos, decíamos, jolín, o sea, esos referentes que tuvimos en su día de mujeres que podían, que las veían dando clase, para mí fue primordial. Y ese fue un poco mi recorrido. ¿Y tú, Lidia?
Bueno, un poco similar a lo que ha dicho Gracia. Yo cuando me planteé, ¿no?, qué quería ser de mayor, ¿no?, o qué quería estudiar, tenía claro que algo relacionado con la naturaleza, ¿no? Mi pasión y las ganas de salir siempre al campo y disfrutar de la naturaleza es lo que me movió a buscar una carrera ligada sobre todo con el medio ambiente. Tengo que decir que mi ingeniero técnico forestal no fue mi primera opción, fue mi segunda opción. La primera fue ciencias ambientales, pero desgraciadamente, y cosas con las que vais a luchar, bueno, no vosotros ahora, sino lo que habéis luchado cuando habéis llegado hasta aquí, es que la nota de corte en su momento no me dio para entrar en la carrera que yo inicialmente quería. Entonces, bueno, ese fue mi primer batacazo, es decir, yo quiero hacer ciencias ambientales y no puedo hacerlo. Entonces, mi segunda opción era ingeniero técnico forestal y fue, bueno, pues cuando empecé aquí mi trayectoria de estudios y bueno, tengo que decir también como Gracia que cuando entré me temblaban hasta las piernas. O sea, ha sido una sensación volver aquí después, digo, yo estaba haciendo cuentas hacia atrás según venía en el coche desde Cuenca, porque yo vivo en Cuenca, digo, madre mía, digo, ¿cuándo fue cuando yo empecé aquí? Digo, 30 años, digo, 30 años han pasado ya desde que yo empecé aquí a estudiar, ¿no? Y bueno, muy emocionada por estar aquí, por intentar transmitiros un poco cuál ha sido mi experiencia, el por qué o cómo he llegado a donde yo ahora mismo estoy. Y bueno, ha sido emocionante pues ver a algunos de mis profesores que están ahí sentados, José María, Antonio, muy emocionada. Puedo decir que realmente tengo una emoción en el cuerpo y ver que a lo mejor quizás puedo transmitir algo y puedo levantar alguna barrera para los que estáis ahí sentados para el día de mañana. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que perseguimos ahora, ¿no? De que veáis que hay mucho por delante, que podéis hacer grandes cosas y que se puede, ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues vamos a la segunda pregunta. ¿Os seguisteis formando después de terminar la carrera y qué formación adicional recibisteis? ¿Alguna? Bueno, ya la hemos dicho, pero si queréis añadir algo más. Sí, bueno, básicamente yo cuando acabé la carrera una de las cosas que más clara tenía, aunque me costó unos años, porque claro, también salís de la carrera un poco que no sabes para dónde tirar y pues lo que hablamos también, esa ausencia de referentes que también había en el tema del trabajo y la dificultad añadida que teníamos en nuestra época. Es verdad que al principio yo tenía clara mi vocación de servicio público, eso es algo que lo tuve claro casi desde el principio y enseguida opté por ser funcionaria porque es verdad que es una vocación que tengo también desde muy pequeña y el ayudar a los demás siempre me ha gustado y entendía que podía hacer muy buena labor dentro de la administración. Entonces sí que es cierto que aunque estuve algunos años en algunas empresas, como has mencionado Ana, es cierto también que lo tuve claro casi desde el principio. Entonces opté por opositar enseguida. Yo acabé la carrera en el 2000 aquí, en 2023 ya era funcionaria del cuerpo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el principio y la verdad que la oportunidad también dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de sacar una serie de plazas destinadas a las ingenieras, a los ingenieros agrónomos, te da una oportunidad laboral muy buena, se ofertaban muchas plazas, se siguen ofertando y yo creo que esa apuesta que desde la Junta se hace por el servicio público, por atender a nuestros agricultores y ganaderos, era lo que quería desde el principio y es lo que me llevo dedicando prácticamente media vida y muy contenta de ello además. Tú, Lidia, bueno, ya has dicho que tú has hecho un montón de másteres, te has formado posteriormente. Pues yo creo, independientemente de que uno, bueno, pues en el caso de Gracia haya estado dedicada al sector público, yo estoy en el sector privado, creo que la formación, si algo quiero transmitir, chicos, es que es vital, no dejéis nunca de formaros, porque el mercado crece, va renovándose y el que no se va formando y va actualizando conocimientos se queda siempre a la cola. Entonces es algo que yo he tenido muy claro yo creo que desde que era muy pequeña siempre he sido una persona con muchísimas ganas siempre de estar formada a la última. Y yo creo que un poco toda esa formación me ha llevado a día de hoy a estar donde está, a luchar contra mis propios miedos, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de mi carrera, de mi ingeniería técnica forestal, que es la que yo creo que un poco como un poco patrón de ingeniería, un poco me ha dado un poco mis estándares y la que me ha formado en lo que soy a día de hoy. Eso lo tengo clarísimo. Creo que una mujer ingeniera y lo que estudiamos aquí y lo que nos transmiten es fundamental a lo que vamos a ser luego posteriormente. Y que ha sido fundamental luego formarme pues, en otras habilidades, ¿no? Para intentar ser una persona lo más polivalente posible y bueno, que sea atractiva para la empresa.
¿vale? Sobre todo en este caso para la privada. Entonces, bueno, pues en el mercado hoy en día y sobre todo los que tenéis, los que acabáis con un perfil de ingeniero, y os lo digo por experiencia, algo que buscan mucho las empresas a día de hoy, y os lo digo con conocimiento de causa, a día de hoy en nuestra empresa seleccionamos a más de 40 perfiles semanalmente. Entonces, un perfil ingeniero con una formación adicional, como fue mi caso de un MBA o un máster de controles financieros, es decir, complementar un poco lo que es la parte de ingeniería con la parte económica, creo que a día de hoy es fundamental para conseguir un puesto de trabajo que además te haga sentirte bien con lo que haces todos los días. Entonces, chicos, la formación vital, no dejéis nunca de formaros. Muy bien, pues yo, bueno, ya lo hemos hablado fuera con los medios, que, bueno, pues que hay que romper barreras, y me gustaría preguntaros si habéis encontrado alguna dificultad en vuestro trabajo por el hecho de ser mujer. Muchas. Yo muchas. Mi experiencia personal, la verdad que desde el principio de los tiempos. Es verdad que esto de las gafas violetas te lo acabas poniendo al final, y muchas veces en esa discriminación que sufres por el hecho de ser mujer en una profesión determinada, la ves a posteriori, pero yo sí que es verdad que desde el inicio me he encontrado en situaciones que en igualdad de condiciones con compañeros he tenido que demostrar el doble solo por el hecho de ser mujer. Incluso tengo miles de anécdotas. Yo cuando empecé a trabajar en la administración pública, que uno de mis primeros trabajos fue en la oficina comarcal de Belmonte, me acuerdo un día que estaba en una inspección en campo, que estábamos llevando a cabo en las parcelas de reestructuración una medición. Y estaba por allí el agricultor, y el agricultor se acercaba a mi conductor y le preguntaba, ¿pero por qué? Y decía él, que la ingeniera es ella, que yo no le puedo contestar. Y el hombre decía, no, contésteme usted. O sea, yo no le daba ninguna seguridad las respuestas que yo le podría dar al señor en cuestión. Y ya no solo eso, también mencionaba antes que esta mañana, viendo mis redes sociales, yo así haciendo un repaso, porque estos espacios también te dan para hacer un repaso de tu vida, de lo que eres, de lo que has sido. Y veía como en la mayoría de las fotos en reuniones, ahora en la responsabilidad que ostento, que es la Viceconsejería de Política Agraria Común y Políticas Ambientales, en la mayoría de las reuniones soy solo yo. A día de hoy, estamos hablando de 2024, soy la única mujer en esas reuniones. O sea, sigue habiendo una presencia casi anecdótica de las mujeres en determinados espacios. En el nuestro, desgraciadamente, es así. Todavía nos queda mucho por hacer. Es cierto que hemos avanzado, pero nos queda muchísimo por hacer, muchísimo por batallar, muchísimo que seguir trabajando, y como sociedad yo creo que aquí tenemos un compromiso, porque de lo que se trata es de tener todos y todas los mismos derechos, las mismas oportunidades de cara a acceder al mercado laboral. Yo creo que eso todavía hay que trabajarlo mucho, porque si no, ¿qué está ocurriendo? Que la sociedad se pierde la mitad del talento, porque las mujeres somos el 52% de la población. Y si no estamos en igualdad de condiciones en esos espacios de decisión, en la toma de decisiones, pues la sociedad se está perdiendo la mitad del talento. Y yo creo que eso es importante también resaltarlo en espacios como es la universidad. ¿Y tú, Lidia, has tenido alguna problemática? A ver, yo creo que soy un poco la excepción a la regla, y os lo voy a contar por qué. Yo empecé mi primer trabajo, bueno, mi primer trabajo como ingeniera técnica forestal fue en la lucha contra incendios forestales, en una brigada helitransportada en la provincia de Huelva. Si aquí alguno estáis estudiando ingeniería técnica forestal, sabéis que bueno, es una de las salidas y las opciones que tenemos cuando acabamos la carrera, ¿no? Trabajar en la extinción de incendios forestales. Cuando yo llegué a aquella base, puedo decir que era la única mujer, como dice Gracia, no es que somos minorías, que somos casuales o anecdóticas, ¿no? en esas circunstancias. Y yo llego a una base en mitad del monte, la población más cercana creo que estaba a 50 kilómetros y todo eran hombres. Y yo era la única mujer, y dije, madre mía, digo, ¿y qué voy a hacer aquí? Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Pues que primero me tuve que enfrentar a mis miedos de decir, voy a saberlo hacer bien, voy a estar a la altura, voy a saber dar lo que esperan de mí, me van a comparar. Ese fue un poco lo que yo sentí en ese momento. Tengo que decir que todas mis dudas se disiparon rápidamente. O sea, me acogieron fenomenal, a lo mejor porque era la única mujer, y las que estaban allí tenían a lo mejor que cuidar o proteger, ¿vale? A lo mejor fue eso. Pero tengo que decir que en los 2 años que yo estuve trabajando en esa base con el equipo humano que tuve, que eran todos hombres, me trataron excepcionalmente bien, con un respeto increíble, con una
dejándome trabajar, dejándome hacer las cosas, pidiéndome opinión absolutamente para todo y respetando en todo momento la toma de mis decisiones. Y digo que soy la excepción de la regla porque desgraciadamente no es lo habitual a día de hoy. Pero yo tengo que decir que en ese momento me sentía arropada y que lo peor fue hacer frente a mis miedos, a los que yo tenía como mujer y más en el sector en donde estaba trabajando. Muy bien. Otra pregunta que también nos toca bastante es que no sé si tenéis hijos o padres que cuidar y cómo habéis conciliado vuestra vida personal con la profesional, porque muchas veces el tema de los cuidados a la mujer, pues desgraciadamente nos toca una parte mucho más grande todavía. Pues sí, yo tengo 2 hijos adolescentes, uno de 18 y otra de 17, y malamente se concilia en este país, malamente. O sea, yo creo que tiene que haber una apuesta muchísimo más fuerte, básicamente porque en el tema de cuidados, y no es algo que lo diga yo, sino que lo dicen las estadísticas, el tema de cuidados sigue recayendo en nosotras, en las mujeres, porque socialmente es algo que viene comprometido así, por la cultura, por la sociedad machista en la que vivimos, todo hay que decirlo, y es verdad que todavía esos cuidados siguen recayendo en la mayoría de las ocasiones en las mujeres, el cuidado de nuestros hijos, de nuestros mayores. Es verdad que cada vez hay más hombres corresponsables, esto sí que me gusta decirlo siempre, que hay hombres maravillosos, corresponsables, que nos acompañan en este camino, haciendo lo que les corresponde, ni más ni menos, no es una excepcionalidad, yo creo que eso es importante también resaltarlo. Yo la verdad que ya mis hijos son más mayores y puedo hacer un camino diferente, eso también es cierto, pero es verdad que yo creo que el tema de los cuidados se debe abordar de una vez por todas por parte de las instituciones, y ahí voy a entonar el mea culpa porque yo formo parte de un gobierno también. Yo creo que no es algo que nadie a día de hoy se haya tomado lo suficientemente en serio con el problema que hay en nuestra sociedad de cara a abordar esos cuidados a la hora de desarrollar su maternidad, y por eso los datos son los que son. Cada vez las mujeres deciden o decidimos tener menos hijos, pues incluso están bajando las tasas de natalidad de una manera tan alarmante, porque si realmente no tienes un acompañamiento en esos cuidados, difícilmente tú puedas llegar a un puesto de responsabilidad. Entonces yo creo que es una tarea que nos queda como sociedad todavía mucho por hacer, y yo espero que algún día se inicie un camino de verdad y que los estados apuesten por un sistema de cuidados adecuado a la sociedad en la que vivimos para que podamos acceder en igualdad de oportunidades a hombres y mujeres, porque volviendo a entrar en la anécdota, a mí cuando me ofrecieron ser una responsabilidad importante, alguien me dijo que estaba en la misma situación que yo, con un hijo de 8 y 9 años, me dijo: ¿tú estás segura que vas a poder? Es que esto hay que dedicarle 24 horas al día, 7 días en semana. Y él estaba en la misma responsabilidad que yo, y dije, ¿por qué no le preguntan nunca eso a los hombres? Y a nosotras a día de hoy todavía nos siguen haciendo esas preguntas, y son situaciones que he vivido yo misma. O sea, y por eso digo que hay muchísimo que avanzar como sociedad, y espero que esto vaya a mejor en el futuro. Que no tengamos que hacer estas preguntas en algún momento. Efectivamente. ¿Y tú, Lidia, has podido conciliar bien? Que tú también tienes 2 hijas. He podido conciliar a duras penas, como se suele decir, es complicado, efectivamente. Yo también tengo 2 hijas, también adolescentes, de 13 y 17 años, y ha sido muy complicado porque además el nacimiento de mi segunda hija coincidió con toda nuestra salida al internacional, a países de Latinoamérica, con lo cual para mí ha sido muy duro como madre. He tenido un gran apoyo, sobre todo de mi marido, que siempre ha estado conmigo a todo. Él también trabajaba fuera de casa, lógicamente, y hemos tenido que tirar siempre de ayuda externa porque vivimos en Cuenca y allí no teníamos también familia, que por suerte hay mucha gente que tiene ayuda familiar. No era nuestro caso, entonces todo eso lo complica. Y luego lo más duro, tanto para hombres como para mujeres, es cuando sobre todo tienes que dar el salto de irte a un país y estar fuera de tu casa 10 o 12 días. Eso es muy complicado. Entonces ha sido muy, muy duro. Y por eso es una de las cosas que nosotros desde la empresa en la que yo trabajo y dirijo, es algo que siempre hemos tenido muy interiorizado, y hemos intentado siempre dar todas las posibilidades que están de nuestra mano para conciliar al máximo la vida laboral con la familiar, ¿no? que tantos problemas nos causa a día de hoy. Entonces, bueno, nosotros después del COVID, que estuvimos todos teletrabajando, lo que hicimos fue poner una modalidad mixta
Pero bueno, a día de hoy las empresas lo que han hecho ha sido poner 2 días de teletrabajo y 3 de oficina. Nosotros lo hemos hecho al revés. Hemos puesto 3 días de teletrabajo y 2 de oficina, con lo cual eso a la gente sí que le permite organizarse, trabajar, marcar unos horarios, no tener que fichar, pero tanto da igual, o sea, eso es para toda la empresa y no hay diferencia de hombres y mujeres. Todos tienen la posibilidad de conciliar, que es lo importante, que todos puedan conciliar. Muy bien. Bueno, pues os quería preguntar también, porque yo creo que sí que habéis roto techos de cristal las dos, sois referentes y aunque no os veáis así, yo creo que lo sois. Y me gustaría preguntaros si os imaginabais que vais a llegar donde habéis llegado, porque creo que habéis llegado bastante lejos, o sea, profesionalmente yo creo que sí que habéis roto el techo de cristal y sí que sois unas referentes en vuestras especialidades. ¿Os lo imaginabais que ibais a...? Ni remotamente. Yo ¿Te podías personalmente imaginar que ibas a ser viceconsejera? ni remotamente. Sería la respuesta por lo que te decía, porque la situación también cuando... Claro, estamos hablando de hace 25 años, que no es ayer, quiero decir, estamos hablando de hace muchos años, donde las circunstancias eran otras, donde, como os digo, había una ausencia. Yo, por ejemplo, llegar hoy aquí y ver que la directora de la escuela es una mujer, que la directora del IREC es una mujer, que la directora del Instituto Botánico era una mujer, eso en mi época era impensable, era impensable. Entonces, claro, tu pensamiento era, pues a ver si encuentro un trabajo digno con el que poder sobrevivir, ni mucho menos llegar a romper un techo de cristal, que en aquella época, imaginaros, no era un techo de cristal, era de diamante, casi ese techo hace 25 años. Ahora es verdad que ya vamos dando pasos, vamos avanzando y es maravilloso, pero en aquella época, imaginaos, ni remotamente pensaba yo que iba a llegar a donde he llegado. ¿Y tú, Lidia, pensabas que te veías como alta directiva? Ni en sueños. Lidia ha estado nominada entre las 100 mujeres más influyentes en España dentro de la categoría de altas directivas. También lo pongo en valor. Eso ha sido además este año también, Sí. o sea, es algo que tampoco... ¿Tú te lo imaginabas eso alguna vez? Va, para nada, pero bueno, al final tú estás en tu día a día, trabajando en lo tuyo, intentando que la empresa crezca, llegar a cuanto más mejor, con tus reuniones diarias, y no piensas que puedes tener ese impacto, ¿no?, dentro del mundo de la gestión o de los negocios, dentro de la ingeniería, de la construcción, de las energías renovables, que es el fuerte un poco de nuestra empresa. Entonces, ¿qué me iba yo a pensar que hace 30 años, cuando estaba ahí sentada como vosotros, ¿no?, atendiendo a mis clases de matemáticas o de proyectos o de biología, pues a día de hoy iba a estar aquí contando mi historia y a ver si consigo que veáis lo que puede ser en un futuro? Entonces, que más lejos de esa realidad. Entonces, muy contenta de lo que yo he conseguido, pero también contenta, yo creo que como sociedad estamos consiguiendo. Yo tengo muchas reuniones al cabo de la semana con grandes empresas, os hablo de empresas sobre todo del sector energético, pues un Iberdrola, un Siemens, una Acciona, y tengo que decir que de cuando yo empecé hace 20 años en esta trayectoria, ¿no?, de la gestión de la empresa, a día de hoy yo me juntaba con casi hombres siempre, y a día de hoy tengo que decir que en los puestos de dirección o en las reuniones en las que yo mantengo, cada vez hay más mujeres. Entonces, me llena de satisfacción, de orgullo, el poderme sentar y poder hablar con mujeres que han tenido una trayectoria similar o parecida a la que he podido tener. Entonces, veo que las cosas van cambiando, que todavía la cosa no está al 50-50 como esperamos y queremos todos, no, pero yo creo que estamos en el camino, con eso me quedo. Bueno, pues esta ya es la última pregunta común y ya luego haremos específicas según vuestra profesión. Vamos a hablar también de la brecha salarial, si existe en vuestros respectivos trabajos. Aunque somos funcionarios, y es verdad que tenemos todos el mismo sueldo, luego en la universidad no es así, porque en la universidad, por ejemplo, tenemos complementos, como pueden ser los sexenios, en los que los hombres tradicionalmente, como han tenido mayor dedicación a la investigación, han tenido menos cortes o interrupciones en sus carreras profesionales, tienen posibilidad de tener más sexenios y por lo tanto tienen más posibilidad de tener complementos adicionales a su sueldo, y al final pues terminan teniendo un sueldo igual que el de catedrático, hay menos catedráticas que catedráticos. Entonces al final los sueldos siempre suelen ser mayores, aunque todos somos funcionarios y tenemos la misma tabla salarial, pero
estos complementos y estas posibilidades pues terminan que los sueldos haya una brecha salarial. ¿En el caso de la consejería es así también? ¿O? Pues es así, y fijaos si es así, yo lo hablo por compañeros varones que han estado en la misma situación que yo y ¿qué nos ocurre a la mayoría de las mujeres cuando decidimos ser madres? La maternidad, ¿qué ocurre? Yo me pedí una excedencia para el cuidado de mis hijos y eso supone un frenazo en la carrera, también en la carrera a nivel público, quiero decir, cuando tú decides pedirte una excedencia para el cuidado de tus hijos, ahí no estás consolidando el nivel, una serie de complementos que hay en la administración ya no te llegan, es decir, supone un desfase de 2 años con respecto a hombres y a otras mujeres que no deciden tomar esa decisión, claro está, que sucede, porque a mí me sucedió, es decir, te quedas en desventaja con respecto a los compañeros y ahí se produce brecha salarial ya, porque ya no cobras lo mismo, porque ya esos complementos no te llegan de la misma manera. Entonces yo también la he sufrido, o sea, de primera mano esa brecha salarial, pero es que si me voy a los puestos de responsabilidad en la administración, en la mayoría de las ocasiones, es verdad que cada vez más se respeta a niveles más altos, de altos cargos, la paridad, pero en cuanto bajas un poquito en el escalafón, a niveles jefes de servicio, a niveles, esos siguen siendo hombres también. ¿Y qué ocurre? Pues que a la hora de consolidar niveles dentro de la administración te encuentras también en clara desventaja y eso te hace cobrar menos que compañeros que están en la misma administración, etcétera. Es decir, en la administración pública existe, normativamente, evidentemente está prohibido, evidentemente todos cobramos lo mismo, pero esos complementos es lo que te hacen situarte en una posición de desventaja con respecto a los compañeros varones. Vuelvo a decir, y si es verdad que Lidia lo mencionaba, yo lo quiero poner en valor también, que estamos avanzando, que esto que hemos vivido a lo mejor nosotras, pues a día de hoy se está corrigiendo, se está produciendo una serie de correcciones en la situación que tenemos en nuestra sociedad, pero es que no podemos dar un paso atrás. Yo creo que también es importante lanzar el mensaje de que estas políticas en materia de igualdad, por ejemplo, yo estoy encantada de que haya una unidad de género de igualdad en la Universidad de Castilla-La Mancha. En mi época, claro, nadie hablaba de estos temas y ahora ahí comprometida, ahí tenemos a la universidad con una unidad de igualdad que pone encima de la mesa los datos que nos han puesto esta mañana y que dice, oye, esto tenemos que buscar la manera de corregirlo, de que haya mayor presencia en las universidades, que estas desigualdades que se producen a posteriori en el mercado laboral tengamos la capacidad de frenarlo. Qué importantes son estas unidades. En la Consejería de Agricultura también hemos apostado fuerte por una unidad de igualdad porque estamos en una de las consejerías más masculinizadas y yo creo que estos avances que se están produciendo tenemos que ser en este sentido fuertes, no dar un paso atrás, porque nos han llevado que de 20 años acá pues hayamos avanzado y la situación sea un poco mejor, y yo creo que tenemos que seguir trabajando porque no son políticas secundarias, porque es importante seguirlas impulsando, manteniendo para corregir las desigualdades que existen socialmente y todos podamos acceder en igualdad de oportunidades a la universidad, al mercado de trabajo y a lo que nos corresponde por cuestión ya de derechos y de oportunidades. Muy bien. ¿Y tú, Lidia, notas esta brecha salarial en la, bueno, pues a nivel privado, en la yo creo empresa? Que yo a nivel privado tengo que decir que en el sector en el que yo me muevo, yo no visualizo esa brecha salarial. Pero claro, te hablo de un sector muy reducido, no puedo generalizar. Y también a día de hoy hay herramientas que las empresas, en nuestro caso, claro, ha sido una empresa dirigida por una mujer, pues ¿qué esperáis? Pues que todo esto se regule, que las opciones sean las mismas para hombres y para mujeres, sobre todo que tengamos un plan de igualdad ya totalmente interiorizado dentro de la empresa, y que además ese plan de igualdad, que es obligatorio por ley para todas las empresas, es una de las cosas que puede ayudar sobre todo a regularizar, a visibilizar y a que no haya esa brecha salarial, que a verla la hay, pero sí que yo puedo decir que en el sector donde yo estoy, y sobre todo en la empresa privada y lo que yo conozco, no noto tanto esa brecha salarial, yo en mi sector. A lo mejor, bueno, como has dicho, no estaba entre las preguntas, pero como has dicho,
la dirige una mujer, pues a lo mejor Puede ha tenido un ser, poquito más de cuidado en eso, ¿no? Evidentemente, o sea, estamos viendo lo que tenemos socialmente, ¿no? Y cómo está todo. Entonces, al final pones todo tu interés y tu ilusión en que te seas una empresa referente, ¿no? Con esas posibilidades a todas las mujeres por igual, a todos los puestos. Nosotros tenemos proyectos muy complicados que normalmente solamente han sido ejecutados por hombres y que ahora se están ejecutando por mujeres. Entonces, lo que tiene que haber es la misma oportunidad para todos, tanto para hombres como para mujeres. Habiendo esa oportunidad, habrá esa posibilidad de que accedan mujeres a puestos de trabajo donde solamente antes había hombres. Pues bueno, vamos a pasar a unas preguntas específicas sobre vuestra profesión y sobre vuestro trabajo, y ya dejamos al público que si os quiere hacer alguna pregunta. Bueno, ahora tenemos la PAC. Entonces, aquí te voy a hacer dos preguntas. ¿Hay acciones específicas para la mujer rural dentro de la PAC? Dentro de la PAC y dentro de la propia consejería. O sea, la PAC es verdad que, como sabéis, es una PAC que el periodo de programación es el 23-27. Los reglamentos definen específicamente las políticas de igualdad dentro de la norma, o sea, es algo muy importante. Y en esta PAC una de las novedades más importantes es que las mujeres cobran un 15% más cuando son titulares de explotación o en el régimen de titularidad compartida. Eso es una de las políticas más importantes. Pero también dentro de la consejería. Dentro de la consejería, gracias a la ley del Estatuto de las Mujeres Rurales que pusimos en marcha en esta comunidad autónoma, la única que tiene Estatuto de las Mujeres Rurales en todo el país, exige una serie de priorizaciones en todas las ayudas que llevamos a cabo por parte de la propia consejería, una priorización absoluta cuando las mujeres son titulares de las explotaciones o cuando las industrias tienen en sus consejos rectores el cumplimiento de algo tan importante como es la paridad. Pero no es por algo anecdótico, es que las mujeres, todos y todas aquellos que tenéis mujeres en vuestra casa que han estado dedicadas a las labores agrarias, lo sabéis, las mujeres siempre han estado en las explotaciones. Y lo que nos encontramos ahora es que a la hora de jubilarse no reciben pensión, se ven en una discriminación muy elevada cuando tienen que recibir pensión porque nunca se les ha reconocido. Todos sabemos de esas abuelas que trabajaban en el campo, esas madres, y nunca se les ha reconocido ese trabajo. Nosotros creemos que es de recibo y que es necesario reconocerles ese trabajo, y eso tiene que ser a nivel normativo, porque yo creo que ahí el compromiso institucional debe ir por delante. Muy bien. Y otra pregunta para ti, Gracia. La adaptación de la PAC en Castilla-La Mancha a los otros regímenes, bueno, pues la nueva PAC es muy ambiental, es sobre con relación a los otros regímenes. Como ingeniera agrícola, ¿cómo abordarías el proceso de adaptación de Castilla-La Mancha a este nuevo modelo? Fijaos, tenemos una de las PAC más ambientales, eso lo sabéis todos, por además porque está todo tan revolucionado últimamente. Sabéis que el objetivo de la PAC última ha sido el más ambicioso de toda la historia de lo que es la política agraria común. Y lo que estamos viendo, que eso es muy importante, evidentemente tenemos una situación crítica con respecto al cambio climático, qué importante es esta cuestión, y evidentemente la política agraria común, que supone 1/3 de los fondos europeos, eso ya lo sabéis, no os cuento nada nuevo cuando digo la importante inversión que realiza la Unión Europea con respecto a la política agraria común, donde además España es uno de los principales beneficiarios de esa política agraria común, el que haya requisitos ambientales para recibir esos fondos. Yo lo veo fundamental porque el compromiso con el planeta lo tenemos todos, también nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Dicho esto, sí que es cierto que lo que estamos observando desde la consejería es que hay algunas prácticas de las que exigen estos ecoregímenes que no se están adaptando al territorio, y os digo porque la cuestión es muy fácil. Tenemos un país muy diverso. A la hora de adaptar una política agraria común, que tienes que hacer una política para todo el país, es muy difícil poner en el mismo plano lo que ocurre en Andalucía y lo que pasa en Asturias, por la pluviometría, las condiciones agronómicas, edafológicas, mil cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Y con esta política agraria común se unifica todo lo que hay en el país. Claro, Castilla-La Mancha estamos en el centro, una región seca, árida, que ya sabéis, por ejemplo, el cultivo de secano, de viñedo, le resulta prácticamente imposible realizar algunas prácticas. Por mucha pedagogía que hagas con los agricultores, les cuesta
Entonces, lo que sí hemos pedido de cara a esta revisión de la política agraria común es una revisión de la misma para poder adaptar esos ecoregímenes y que nuestros agricultores y nuestros ganaderos no pierdan parte de esa prima que tienen que recibir por la práctica de los ecoregímenes. Y en ese trabajo, en esa senda estamos. Te he oído que se va a debatir hoy en el Ministerio. Sí, os cuento la situación que tenemos hoy. Es que es verdad que, vuelvo a lo que os decía al principio, con toda la vorágine está yendo todo más rápido. Hoy la Comisión decide en cuanto a los reglamentos, las modificaciones que propone en cuanto a las becas, a esa condicionalidad reforzada que le supone a la PAC, esas prácticas obligatorias que tienen a los agricultores. Eso se publica hoy, publica la Comisión, pero adicionalmente a eso el Ministerio lo que hace es, en cuanto a los ecoregímenes, que es un planteamiento nacional, va a solicitarle a la Comisión una revisión de los mismos para adaptarlos a esas condiciones agroambientales de nuestro país. Ajá. Bueno, pues a ti, Lidia, yo te quería preguntar que cómo, bueno, pues como una ingeniera forestal ha llegado a un puesto directivo en una empresa, ¿no?, que realmente, si no me equivoco, no está totalmente enfocada en el sector forestal, ¿no? O... No está nada enfocado en el Nada. sector forestal, nada. O sea, nosotros a lo que nos dedicamos es a trabajar, sobre todo nosotros ponemos personal especializado, ingenieros de todas las tipologías, en obras de construcción, pero sobre todo en el sector energético, en plantas fotovoltaicas, parques eólicos y luego otro tipo de construcciones. Entonces, ¿cómo he llegado yo ahí? Bueno, pues lo he dicho un poco al principio de mi entrevista, formándome mucho, viendo cuáles eran las necesidades en ese momento, qué oferta laboral había y un poco, bueno, pues formándome en aquello que era necesario en ese momento y que las empresas estaban demandando. Y luego con mucho trabajo, muchísimo trabajo, esforzándome mucho, viendo que podía innovar continuamente y siempre con una actitud. Algo que después de ver estos años de experiencia me ha quedado muy claro es que normalmente las personas, no hablo de género, las personas entran en las empresas por la aptitud y salen por la actitud. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener muy claro en el terreno profesional y en lo que nosotros queremos de nosotros mismos y a lo que aspiramos. Es cuestión de actitud, es súper importante. Entonces hay que luchar por ello y creérselo, creer en uno mismo, que se puede, y las que seáis mujeres, que aquí veo también una representación no muy grande, pero la hay, que se puede, ¿vale? El sector está ahora mismo, el sector del empleo está abierto para hombres y mujeres, y con ganas y con actitud se puede conseguir se puede llegar donde uno quiera. Así que animo a todas esas chicas que estáis aquí sentadas, a los chicos también, no solamente a las chicas, a luchar por lo que queréis y que, aunque con trabajo, se puede llegar a un puesto como el que tengo yo a día de hoy. Y bueno, por curiosidad, como tú estás en una empresa que evalúa riesgos laborales, ¿quién sufre más accidentes? ¿Los hombres, las mujeres, igual? ¿Hay diferencias de género en este caso? ¿Lo estudiáis? Ahí, a ver, nosotros además en la parte de prevención de riesgos laborales, no solamente en la parte de dirección, a día de hoy hay también muchas mujeres, pero es verdad que los puestos de dirección de obra no son puestos que tengan una accidentabilidad relevante, es mínima porque son puestos de supervisión. Donde sí hay accidentes laborales, que es algo que tenemos que tener muy presente todos los días, desgraciadamente, es en la obra de construcción, en el día a día, ¿no?, del trabajo que están realizando la gente de campo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay más accidentes en los hombres. ¿Por qué? Porque hay más hombres que mujeres, básicamente. Entonces, es un sector totalmente masculinizado, o sea, prácticamente, por no decirte, no hay prácticamente mujeres que sean albañiles, o que estén abriendo zanja, o que estén metiendo tubería, no hay. Entonces, ¿quién se accidenta? Pues los hombres. En el caso de que esto es una hipótesis mía, ¿no?, empezaran a entrar mujeres en esa tipología de trabajos, probablemente seguiría habiendo más accidentes en los hombres que en las mujeres. Imaginaros que partiéramos de una paridad. ¿Por qué? Porque en la prevención, y eso está estudiado, la mayoría de los accidentes laborales vienen por el exceso de confianza. Con lo cual, una persona que entra nueva en un trabajo, en este caso si es mujer, pues va a tener muchísimo más cuidado
de utilizar los equipos de protección, de señalizar, de hacer las cosas con el debido cuidado para no accidentarse. El hombre, como lleva trabajando más tiempo y está más confiado, normalmente se accidentará más, pero eso es siempre así. En la prevención, al final la confianza lo que te lleva es a tener un accidente laboral, desgraciadamente. Bueno, pues vamos a pasar para no extendernos en el tiempo, algunas preguntas de los estudiantes. Otra más. Vale, aquí preguntan, pero bueno, yo creo que algunas ya se han respondido, pero que si hay alguna otra forma de plantear las ayudas de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderas para que las mujeres que se incorporan realmente trabajen en el sector y se queden en el medio rural. Tú, bueno, has hablado de las ayudas. A ver, fijaos, las ayudas, una de los graves problemas que tenemos ahora mismo en el sector agrario es el relevo, evidentemente. Es algo que nos preocupa muchísimo. Además, yo siempre digo que quizá con estos movimientos que está habiendo últimamente, pues no sea lo más atractivo. Cuando tú ves todos los días en la tele que el sector no tiene cierta rentabilidad, es verdad que nos vamos a encontrar con una dificultad añadida en los próximos meses con esto. No obstante, yo entiendo que desde las administraciones tenemos una responsabilidad en el tema de la incorporación y en la incorporación de mujeres, claro que sí. Nosotros los criterios que exigimos de priorización en estas ayudas de incorporación, que ya aprovecho para decirlas, que están abiertas hasta el próximo mes de junio, por si conocéis a alguna agricultora que quiera acceder a ellas, nosotros siempre priorizamos a las mujeres, que es un criterio que lo llevamos de base porque además normativamente el Estatuto de las Mujeres Rurales nos compromete a ello. Es más, cuando son ayudas del Pilar 2 de la Paz, como es la incorporación de jóvenes, que requiere un compromiso adicional con la igualdad de género. Entonces, no solo priorizamos, sino que animamos, acompañamos en el camino desde la Administración a esa incorporación, a pesar de las dificultades que digo que se tiene al incorporarse a la empresa agraria. Y en esa línea vamos a seguir trabajando y vamos, eso que vaya por delante. Eso es. Muy bien. Y Lidia, a ver, aquí la ingeniería forestal tiene muy pocos estudiantes, en general chicos y chicas, y menos chicas, ¿vale? ¿Qué se puede hacer para animar a que estudien ambos, pero sobre todo que tengamos un mayor porcentaje de mujeres? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre, por ejemplo, a las empresas que podíamos, porque nosotros estamos intentando, ¿no? Vienen niños, les hablamos de las ingenierías, están yendo a colegios. ¿Se os ocurre algo a nivel de empresa que se nos esté escapando a nosotros y que podamos, y más en el sector forestal y en el sector agrario? Al final es siempre visualización, visualización, visualización y visualización. A día de hoy, por suerte, la carrera forestal yo creo que tiene o hay muchísimo más empleo de lo que había cuando yo terminé. O sea, nosotros antes estábamos muy focalizados, por ejemplo, el tema de trabajar en extinción de incendios forestales era solamente 3 meses al año. A día de hoy ya es todo el año. Entonces, por lo que yo veo ahora mismo, el sector forestal sí que tiene una demanda y de hecho faltan ingenieros, da igual hombres o mujeres, es que faltan, no hay. Pero es que no hay ni ingenieros ni de otras titulaciones tampoco. A día de hoy nosotros estamos sufriendo pues una necesidad en el mercado laboral brutal porque no encontramos a gente para trabajar, tal cual os lo digo, o sea, no hay gente ahora mismo para trabajar. Entonces, nosotros de hecho como empresa sí que incluso nos ponemos en contacto con todas las universidades que tienen perfiles de los que nosotros podemos necesitar para un poco difundir la necesidad de empleo que hay y poder un poco, pues eso, atraer también un poco más talento, porque si tú en una universidad, por ejemplo, tienes un tablón de ofertas de empleo, también la gente estará más motivada a decir, oye, tengo salidas laborales, ¿no? Que es un poco lo que todos, cuando vamos a estudiar una carrera, vemos, ¿tendrá salida laboral o no tendrá salida laboral? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de visualización, de publicidad, de hacer llegar lo más posible a todos los sectores. En vuestra empresa necesitáis estos perfiles, ¿no? Totalmente, pero todos los días y no hay gente. Nosotros hay servicios que no podemos prestar porque a día de hoy no encontramos ingenieros de ninguna tipología. Seguro que abusaremos de ti y para nuestra jornada de empresas te volveremos a invitar. y nos vendrá muy bien. Prepárate. Nos vendrá muy bien. Bueno, aquí tengo otra. Dice, ¿es importante regular
la aplicación de fitosanitarios para controlar los ¿quién lo ha hecho? Lisiviados, vale, que no lo entendía. ¿Y los problemas climáticos y ambientales que se puedan producir? Pues mira, tenemos aquí al director general de producción agropecuaria, que es el que tiene las competencias en la materia, pero vamos, sí, mi opinión con el tema de los productos fitosanitarios, estáis viendo también que dentro de la normativa se va a producir una revisión también, que a mí me parece que a la larga esto va a haber que controlarlo de otra manera, porque los productos fitosanitarios lo que se está viendo que muchos son disruptores endocrinos que están produciendo una problemática en los propios agricultores, en los propios ganaderos, y eso hay que tenerlo en cuenta también, es decir, que se revise la normativa y se ajuste mejor a la realidad, bien, pero que tienen que llevar un control estos productos fitosanitarios. Y si quiere añadir algo, Joaquín, con respecto a eso, es el competente en materia de sanidad vegetal de la consejería, o sea que si tienes algo que decir, yo te lo agradezco. Bueno, hay mucha normativa para desarrollar. En tema de lisiviados concretamente, bueno, pues se ve un poco sobre todo la persistencia, ¿no?, en este tema. Pero hay bastante limitación, hay cada vez más cortapisa en la utilización de fitosanitarios. Y además sabéis que hay un compromiso en la Agenda 2030 que parece ser que se va a retocar de reducción en 2030 un 50% de uso fitosanitario. La realidad es que están retirando muchos productos del mercado en cualquier problema. Tenemos otra contrapartida, por ejemplo el caso del glifosato, que sabe que ya es peligroso, sin embargo se ha alargado por el tema lobby hasta 2027, 2037, me parece, o sea que esa es la situación. Esta no sé quién me la podéis responder. Nos hacen una de cómo afectará la ley de restauración de la normativa de la naturaleza al medio rural, agricultura y alimentación en España. Es que esto es otra piedra, Bueno, es que tenemos no, sí, es que el tema de la ley de la restauración de la naturaleza es una ley que venía impulsada, como sabéis, en este periodo de sesiones por el Parlamento, y es verdad que se ha visto frenada en alguna de las porque lo que venía a plantear es una obligatoriedad de restaurar determinados elementos del paisaje, agricultores y ganaderos, pero es verdad que a última hora, sabéis que el Parlamento acaba su periodo de sesiones dentro de 2 meses, se han presentado una serie de enmiendas y está pendiente de su aprobación final. Yo creo que se va a retocar bastante, que el planteamiento no va a ser tan ambicioso como estaba planteado al principio, que generó alguna preocupación en los agricultores, porque esa obligatoriedad a restaurar los elementos del paisaje, pues oye, le generaba preocupación, que yo creo que luego no es real, porque es verdad que en esos ecoregímenes de los que hablábamos antes, en cuanto a los elementos de biodiversidad, es verdad que son cuestiones que los agricultores ya hacen, que ya practican, pero siempre hay temor con esta serie de leyes a qué más nos van a pedir, ¿sabes? A ellos les suena como qué más me van a pedir que no esté haciendo ya, y muchas veces es más el temor que tienen que la realidad, y en este caso creo que va más de eso que de que vaya a suponer un problema real a los agricultores a la hora de hacer sus prácticas habituales, pero ya os digo que está pendiente de aprobación final en el Parlamento por el tema de las enmiendas que se presentaron a la misma. Bueno, yo voy a hacer, a Lidia le voy a hacer una. ¿Tenéis pensado expandiros más allá de América Latina? Porque en América Latina sí que tenéis ya bastantes sedes. ¿Vais allí porque es un lugar estratégico o tenéis pensado, por ejemplo, otros países de Europa, Estados Unidos? Pues hombre, nosotros es verdad que hace 12 años hicimos un estudio de mercado a ver dónde teníamos pues más cabida, ¿no? También es verdad que nosotros cuando abrimos los países de Latinoamérica fue un poco a demanda de los clientes que nos llamaban y querían que trabajáramos en esos países. Primero abrimos la filial de Chile, luego abrimos la filial de México, y luego vinieron también Portugal y Perú, y bueno, la de España. ¿Qué es lo que pasa? Que desde allí sí que damos cobertura a más países de Latinoamérica, pero sí que estamos ahora mismo en fases de estudio para abrir filial en Estados Unidos también. Lo que pasa es que, bueno, pues por todo el tema fiscal y como en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que estés, la fiscalidad cambia mucho, bueno, pues estamos viendo cuál es la mejor opción para podernos implantar en Estados Unidos. Y iremos donde nos llamen nuestros clientes, no tenemos miedo. Allá donde nos necesiten, allá que vamos.
Pues muy bien. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta más, porque el resto, bueno, hay alguna pregunta más, pero ya yo creo que se han debatido aquí. Pues nada, simplemente daros las gracias de nuevo. Bueno, ya os digo que para nosotros ha sido un honor. Me gustaría alguna vez a mí experimentar esa sensación de volver a tu universidad, porque las dos, o sea, me ha llamado un montón la atención, o sea, que habéis entrado con una emoción y es que me lo han transmitido así desde el día que las invitamos. Estaban súper emocionadas, bueno, que les hacía muchísima ilusión. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo que alguna vez tendríamos que experimentar, ¿no? Y volver otra vez a tu vida de estudiante, ¿no? Pero desde otra posición. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más, daros las gracias de nuevo y por este ratico que nos habéis prestado. Yo dar las gracias a la universidad, a ti, Pepi, por pensar en mí, y bueno, imagino que gracias estará igual que yo, y que de verdad que ha sido muy emocionante. Estoy realmente emocionada, no me esperaba yo mi reacción así y ha sido entrañable, ¿no? Y saber, bueno, pues que hace 30 años estuvimos ahí sentadas, ¿no? Pensando cuál sería nuestro futuro y viendo que a lo mejor os estamos dando alguna idea o estáis viendo algo que os enciende una bombillita para el futuro. Entonces, si aportamos nuestro granito de arena para eso, pues muchas sesiones como esta. Muchas más. Yo también me gustaría añadir que, como sabéis, que esta jornada se celebraba al hilo de este 8 de marzo, pues a pesar de las dificultades que hemos encontrado en el camino, que hay para escribir un libro, como digo siempre, es verdad que luego es muy reconfortante, pues lo que decía de pensar cuando salí de aquí, que era impensable llegar a donde he llegado, que con trabajo, que con mucha lucha, que rompiendo muchas barreras por el hecho también de ser mujer, claro que sí, hay que reivindicarlo. Lleguemos, tanto Lidia como yo, donde hemos llegado, yo creo que eso también se abre un camino de esperanza para los que estáis y para los que estáis ahí, que sepáis que la Universidad de Castilla-La Mancha es de una calidad maravillosa, que nos hace tener los conocimientos que tenemos y que nos ha hecho llegar al sitio donde hemos llegado, y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor porque es importante. Nada, pues muchísimas gracias y bueno, pues les vamos a dar un aplauso.